El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha expresado su apoyo a eliminar los impuestos a la propiedad en Florida. Es increíble que en tan pocos días que salió la noticia ha causado mucha intriga, muchos comentarios. ¿Ha pasado en la historia alguien que ha eliminado totalmente los impuestos? Y viniendo de todos estos clientes que recibimos llamadas a diario a decir, Daniela, ¿qué pasó con mi mensualidad? ¿Por qué me ha subido tanto? Cuando pasaron cosas que pusieron al americano promedio en muchas situaciones críticas de dinero, a los small businesses los pusieron en situaciones que tuvieron que resolver. Ahora le toca al gobierno. Le toca al gobierno. ¿Qué significa realmente tener una casa libre de impuestos para tu bolsillo? Hoy vamos a estar analizando la noticia del gobernador DeSantis. ¿Es en realidad una posibilidad y cómo ha afectado en los últimos años a los compradores? Acompáñanos. Y la pregunta del día para ti, para todos nosotros es, ¿estás a favor o en contra de que se remuevan los taxes de la propiedad? Y la noticia comienza así. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha expresado su apoyo a eliminar los impuestos a la propiedad en Florida. Leo textualmente lo que dice él. Los impuestos a la propiedad son locales y no estatales, por lo tanto, tendríamos que hacer una enmienda constitucional que requiere la aprobación del 60% de los votantes para eliminar este impuesto o para reformarlos, que sería reducir esos impuestos. Deberíamos de poner en la boleta de enmienda más audaz que tenga la posibilidad de alcanzar ese 60%. Dice además, estoy de acuerdo en que el impuesto a la propiedad es la forma más opresiva e ineficaz de la imposición. Usa la palabra opresiva, me llama poderosamente la atención. También sigue el artículo que dice, aunque la idea puede resultar atractiva para los propietarios de viviendas frustrados por el aumento de impuestos, los expertos advierten que la pérdida de ingresos por impuestos a la propiedad podría tener consecuencias significativas para las escuelas, la seguridad pública y los gobiernos locales. ¿Cuál es tu opinión, Dani? Es increíble que en tan pocos días que salió la noticia ha causado mucha intriga, muchos comentarios, porque en caso que lo lleguen a aprobar, o sea, que nos den la posibilidad de votar por esta enmienda, hay una gran parte que dice que lo pueden aprobar por el beneficio que tiene para la gente que tiene propiedad. Ahora, lo que la gente todavía no ha sido claro, porque DeSantis planteó esto como una idea, pero no ha dado un plan definido, es de dónde va a salir todo este presupuesto para cubrir esta partecita que viene de los impuestos de las propiedades. Otra cosa súper importante que mucha gente, Cristian, comienza a estipular y a decir, bueno, no quiero que pase porque ¿de dónde vamos a sacar todo el capital para pagar bomberos, como mencionaste, las escuelas, muchos presupuestos que se toman a nivel local? Este presupuesto de las propiedades, estamos pagando prácticamente los sueldos de estas entidades o empleados gubernamentales. Ahora, es muy importante analizar que hay otras maneras de recaudar impuestos que pueden ayudar a colectar estos pagos. Por ejemplo, los impuestos que se conocen acá en la Florida para las ventas o consumos, los sales taxes, que es, por ejemplo, si tú sales a comer a un restaurante, generalmente aquí en la Florida tenemos, y ojo, que no es un impuesto igual en toda la Florida. Esto depende de los condados donde estemos. Se colecta este impuesto para pagar lo que estamos usando. Entonces, una de las posibilidades, lo que está planteando, es que este impuesto de venta puede subir. Yo lo veo de una manera positiva, Cristian. ¿Por qué? Al no pagar impuestos de la propiedad, quiere decir que nos va a dejar más dinero a los propietarios para poder consumir. Al haber más consumos, al poder ir a gastar más, al poder salir más, quiere decir que también vamos a traer más demanda de restaurantes. Al haber más demanda que la gente salga, eso crea trabajo. Claro. Así que lo podemos ver de una manera positiva. Aunque a pesar de que no lo ha planteado, es algo positivo. Y más con todo lo que ha subido los taxes, que ya entraremos a ello, a un detalle o un ejemplo claro de cuánto ha subido los impuestos para nuestros propietarios. Y hasta este punto, ¿has encontrado valor en este episodio o te ha encantado?
no olvides darle like, suscribirte y enviárselo a ese amigo que lo necesita. Continuamos con el episodio. Yo pensando, Dani, en el 60%, ¿no? O sea, necesitas un 60% de las votaciones para poder aprobar esta legislación. El número de hogares aquí en Estados Unidos, el 65% tiene un hogar propio. 65% de los hogares, mientras el 35% está rentando. Entonces, de ese punto de vista, a priori, creería que es algo que se puede resolver, ¿no? Y más con todo la frustración que han tenido los compradores. También pensaba, bueno, para entrar en profundidad en ese tema, ¿ha pasado en la historia alguien que ha eliminado totalmente los impuestos y realmente no se encuentra? Evidentemente aquí en la Florida hay ciertas excepciones, como el Homestead Exception para veteranos, que son muy, muy favorables, pero en la historia no se ha dado este precedente que se ha retirado totalmente los impuestos de la propiedad. Que ese es algo que me deja entre dudas si realmente esto podría pasar. Yo sé que mencionaste también, Dani, el sales tax, el impuesto sobre venta que podría incrementar. Y quería, para que la gente que pueda tomar la decisión o pueda responder a esa pregunta al final en los comentarios, si estás a favor o en contra, pueda tener toda la información, quería ver y recaudar cómo realmente los gobiernos locales tienen ese ingreso. O sea, ¿de dónde proviene? El primero es de los impuestos de la propiedad, que es lo que estamos hablando ahorita, que se eliminaría o se reformaría. Eso produce aproximadamente $30 billones al año. Y eso es el 50% de los ingresos totales, del 40 al 50% de los ingresos totales de los gobiernos locales. Lo segundo es lo que tú mencionaste, los impuestos sobre venta locales, que es actualmente en la Florida, estatalmente el 6%, y ya los condados, las ciudades, como tú dices, se puede subir hasta 1.5% por arriba. Por eso es que algunas veces cuando vas a diferentes partes de la Florida, te pueden cobrar el 6%, te pueden costar el 7%, otros lugares el 7.5%. Eso es lo que se está viendo. Que por cierto, también traté de buscar, Dani, y los amigos que nos ven, es cuál es el máximo que ha estado ese impuesto sobre la venta en la historia. Y lo más alto ha sido actualmente, el de 2017, que es a un 7.5% total hasta este monto. ¿Pudieran subirlo? Probablemente, pero es algo que no ha fluctuado en los últimos años, décadas. El tercero que viene ese ingreso es el ingreso de federales, son los ingresos de parte del gobierno federal y estatales. El cuarto son tarifas y cargos, que son servicios prestados, son las multas que nos ponen cuando conducimos, etcétera, servicios prestados al final del día. Y otras fuentes es el turismo. ¿Tienes algún comentario, Dani, de cómo se desglosa realmente el ingreso que reciben los gobiernos locales? Sí, muy importante, porque a pesar de que, como dijimos, no ha planteado un plan específico de cómo vamos a reemplazar, no simplemente está diciendo eliminémoslo, pero se espera una propuesta para ver de dónde vamos a sacar, como dijo Cristian, este 50% que actualmente recauda todo lo que son impuestos en las propiedades. Uno de los factores muy importantes aquí en el estado de la Florida es el impuesto sobre el turismo. ¿Cuánto ganancia ha tenido? Y vimos en los reportes que estábamos leyendo que el turismo todavía no ha sacado el número exacto a nivel de la Florida como tal para el turismo solo de ingresos, pero ya reportó el condado de Orange County, que los que saben está cerquita de todo lo que es Disney. Más o menos ha tenido un revenue de 352 millones en ganancia. Entonces, ahí tenemos un punto a favor el estado de la Florida, porque a pesar de que DeSantis, con todos los cambios que ha hecho, ha impulsado mucho a que gente venga y quiera estar en el estado. Entonces, sabemos que viene gente de todo el país, o una de las propuestas que están diciendo que se puede presentar es incrementar este impuesto al turismo, que pasa en otros países, o sea, no vamos a ser los primeros, porque se aumenta en la parte de hoteles, se aumenta en la parte de juegos y diferentes. Entonces la gente está dispuesta a pagar extra porque totalmente es algo que están consumiendo, pero es un beneficio para la gente que vivimos actualmente en la Florida, esta propuesta de él. Me encanta eso, Dani, que hayas traído. Y reacciones de los propietarios, para entrar en lo que nosotros vivimos al día a día, probablemente tú con tu propiedad. El artículo continúa. Para propietarios como Jesse Chardam, ¿quién será Jesse? La perspectiva de eliminar los impuestos de la propiedad resulta atractiva, al menos inicialmente. Y dice ella textualmente, me volvía loca.
Ahora no puedo dormir, dijo Chardam sobre su actual carga impositiva en el sur de la Florida. Tengo que vender mi casa. Y eso le está pasando a muchas personas en el sur de la Florida. El HOA les ha subido, los impuestos le han subido y prácticamente están fuera de control, que tienen que vender su propiedad. Otro artículo que estamos viendo aquí, según Cares Logic, el impuesto promedio sobre la propiedad en la Florida en 2024 fue de $3,101, lo que representa un aumento del 9.5% con respecto al año anterior. Y ojo aquí, y un incremento del 47.5% desde el año 2019, prepandemia. Lo que prácticamente significa promedio en la Florida 3,101, que probablemente muchos de los que están viendo están muy por arriba de eso, pero ese es el promedio. Y desde 2019 ha subido un 48% prácticamente, que si hacemos la matemática, en 2019 tú tenías un impuesto sobre tu propiedad de $2,102, lo saqué hace unos minutos, $2,102 y ahora tienes un impuesto de $3,101, prácticamente una diferencia de $1,000 en solamente 5, 6 años. El ejemplo que quieres poner claro, Dani. Sí, y vamos a ir a pantalla porque esto es un ejemplo. Y viniendo de todos estos clientes que recibimos llamadas a diario a decir, Daniela, ¿qué pasó con mi mensualidad? ¿Por qué me ha subido tanto? Y aquí viene. El interés de la propiedad muchas veces, obviamente del programa en el que tú compraste la propiedad, no cambia. Entonces, uno de los factores que está impactando gravemente al pago mensual es el impuesto de las propiedades. Y bueno, acá en la Florida, por todo lo que hemos tenido, también el seguro. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un cliente en una propiedad que está en el condado de Orange County, en un sector que se está creciendo muchísimo acá en los Estados Unidos, muy popular, que se llama Lake Nona. Y en pantalla les ponemos. Entonces, en el 2019, para hacer referencia a los números que estaban presentando Cristian, en el 2019 los taxes de esta propiedad estaban en $5,740, ¿ok? En el 2024 subieron a $10,417. Esto quiere decir que para las personas que viven en este sector o tal vez otros condados, tuvimos un incremento del 81%. No de un 47% como Cristian estaba diciendo en el artículo, porque ese es un promedio a nivel de toda la Florida. Pero hay condados que se han visto directamente impactados con este incremento de los impuestos. ¿Okay? Entonces quiere decir que para una persona que tenía tal vez unos taxes de promedio normal, por decirlo así, aquí en la Florida, actualmente están que no pueden pagar. Algo que me gusta clarificar y que tal vez no hemos pensado son en toda esta gente retirada. Acuérdense en que la Florida históricamente ha sido un estado donde gente por muchos años se jubilaba, vendía de sus propiedades y venían, compraban su propiedad y vivían de su jubilación. Aunque no lo crean, estas son las personas más afectadas en la actualidad con los impuestos que estamos pagando. ¿Por qué? Ellos ya no tienen la posibilidad de trabajar, o sea, ya no pueden producir más dinero para pagar y cubrir este cambio. Entonces se ven prácticamente obligados a vender o perder la propiedad. Así que creo que DeSantis está haciendo un punto muy a favor para toda esta gente que tenemos acá en el estado de Florida, que es una realidad de gente jubilada, en su gran mayoría. Sí, y haría la Florida realmente un lugar mágico. O sea, fuera un Disney, la Florida. Y quiero terminar con nuestra opinión final. Pero esa zona, $5,000 de diferencia, prácticamente 81% esa es la zona, no quisiste mencionar, creo yo. Lake Nona, sí. Lake Nona, ¿no? Lake Nona. Wow, eso me parece increíble. Discúlpame que me haya quedado ahí. La opinión final, Dani. ¿Estarías a favor o en contra de eliminar los impuestos de la propiedad? Y ponle pausa, no quiero que escuche a Dani todavía. Coméntanos, ¿estás a favor o en contra de retirar los impuestos de la propiedad? Te leemos al final. Dani, ¿estás a favor o en contra? Bueno, yo sí creo que es necesario cambiar o bajar
lo que está proponiendo el gobernador DeSantis para un beneficio a largo plazo del estado de la Florida, de la gente que vivimos actualmente. Tal vez no lo van a hacer en todas las propiedades, van a poner ciertas regulaciones, tal vez propiedades principales, no inversión, así que todavía tenemos que esperar en eso, pero sí que ayudaría mucho. Otro punto muy importante que no lo hemos topado ahorita, pero es la asequibilidad, que es cuánto en realidad este pago mensual de los impuestos ha afectado a la capacidad de calificación de la gente, ¿no? Entonces, eso es algo que también beneficiaría a la gente que está comprando actualmente o que va a comprar cuando esto ya cambie. En cuestión de gente que se quiera mudar, imagínate la demanda que vamos a tener al que no tener impuestos sobre la propiedad. Quiere decir que el rato que tú prácticamente te retiras, ya no vas a tener que pensar en este pago extra. Así que yo lo veo de una manera positiva y ojalá nos den la oportunidad que esto llegue a una votación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de la inversión y quiero añadir lo siguiente. Y venía a mi mente mientras pensaba en mi respuesta, ¿estoy a favor o en contra? Definitivamente a favor. Y te lo digo de la siguiente manera. Recordaba el COVID, cuando nos encerraron, cuando pasaron cosas que pusieron al americano promedio en muchas situaciones críticas de dinero. A los small businesses los pusieron en situaciones que tuvieron que resolver. Ahora le toca al gobierno. Le toca al gobierno. Si se retiran los impuestos de las propiedades al americano promedio de este país, le entraría una fluidez y una calma de que tiene un dinero extra para poder o seguir invirtiendo o pagar deudas, que por cierto las tarjetas de crédito están lo más alto en la historia y es el momento que el gobierno comience a trabajar para el americano promedio. La inversión lo mencionaste, ¿sabes? Sin impuestos traería a mucha gente que quiere invertir hasta sus negocios. Aquí en la Florida yo creo que haría, como dije, un estado totalmente diferente y que entraría mucha demanda de nuevo empleo, porque los negocios se moverían acá y eso impulsaría también la vida de los residentes de la Florida. Y pensarás, Chris, después de escuchar todo esto de los impuestos, prefiero solamente rentar. Pues te dejamos el siguiente video de por qué comprar siempre va a ser la mejor decisión si deseas un futuro fructífero. Nos vemos en la próxima.